Muy buenos días a todos. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Bendecidos por el Señor. Amén. Amén. Tenemos a Cristo en nuestro corazón y eso ya es motivo de gozo y alegría. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, vamos a orar en esta mañana y vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Le invito a que disponga su corazón porque estoy seguro que el Señor va a hablar a su vida, va a hablar a su corazón y sé que Dios va a hacer cosas muy bonitas en esta mañana. Amén. Soberano Rey del cielo, te damos gracias, te invitamos a este lugar, te pedimos, Señor, que seas tú glorificándote. Gracias, Señor, porque tú, Padre Celestial, eres nuestro Rey, eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, Dios Todopoderoso por siempre. Que seas tú, Padre Celestial, glorificándote sobre nosotros. Que nos permita, Señor amado, en esta mañana recibir de ti. Que seas tú, Padre Celestial, trayendo tu palabra a nuestro corazón y que, Padre Celestial, nada nos distraiga. Que en esta mañana, amado Dios, sea tu presencia sobre cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios fiel, eres nuestro Dios poderoso, eres nuestro Dios grande, eres nuestro Señor eterno y para siempre es tu misericordia. Gracias por todas las cosas que haces, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Rey soberano. Padre, toda carga que haya en nosotros la colocamos hoy delante de tus pies. Te pedimos nos perdones todos nuestros pecados, Señor. Que hallemos, Señor, gracia y paz en ti y que tu palabra hoy hable a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 3, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 3. Le invito a que allí abra su Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 3. Leeremos hasta el versículo 14. Le invito a que escuche esta palabra, por favor, que dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares ¿qué? Celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿cómo? Y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y escuche lo que dice el versículo 10: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están ¿dónde? En la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y en este punto de la lectura es importante preguntar lo que Felipe le preguntó al eunuco: ¿entiendes lo que lees?
Vuelvo y pregunto, ¿entiendes lo que lees? Sin volver a leer, ¿qué entendió? Sin volver a leer. Ya por allá hay unos. Espere, otra vez. ¿Qué es lo que dice ahí? Venga. Que la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que el beneplácito, que ¿entiendes lo que lees? Escúcheme. Yo considero que muchas veces no entendemos lo que leemos cuando leemos la palabra de Dios. Y creo que eso nos pasa a la mayoría. ¿Estoy equivocado? ¿O también le pasa? Escúcheme. Y creo que una de las mayores razones por las que no entendemos cuando leemos a primerazo es por esto. Escúcheme por qué creo yo que a veces no entiende usted ni yo lo que leemos en la Biblia. Por esto. Por la profundidad del contenido. ¿Por qué? Díganle que está a su lado. Por la profundidad de lo que contiene la Biblia. ¿Y sabe por qué? Porque seguramente usted no esperaba tanto, ni siquiera se pensaba encontrar con una palabra que dijera beneplácito o dispensación del cumplimiento de los tiempos. En ese orden de ideas, seguramente el conocimiento que está en la Biblia, al no entenderlo a la primera cuando leemos, es un conocimiento que Dios colocó ahí para nosotros, pero que realmente está fuera de este mundo. Es porque la mente del ser humano no logra digerir tanto secreto, tanta verdad con tanta intensidad que se encuentra en la Biblia. Y sí, estoy seguro que la mayoría de personas cuando leemos la Biblia no entendemos por eso. Lo que contiene la palabra de Dios vuela cabezas. ¿Qué hace? Si realmente entendiéramos lo que allí se dice y enseña, viviríamos a toda hora en sorpresa, en la maravilla. Cada vez que usted leyera la Biblia y la entendiera, exclamaría: ¡wow! ¿En serio? Seguramente usted se impresionaría y diría: tremendo esto que dice aquí. Pero si entendiéramos lo que leemos, no solo exclamaríamos, sino que nuestra vida cambiaría. Si entendiéramos. Que no te pase, escúcheme, las del joven del boleto de tren. Dígale al que está a su lado, que no le pase, dígale así por favor. Las del joven del boleto de tren. Escuchen, cierto día un joven adquirió con gran esfuerzo un boleto de tren para realizar el largo viaje que siempre había soñado. Durante todo el viaje no comió nada, pues había gastado todo el dinero en el boleto del tren. No creía que sus ingresos podían pagar la comida del restaurante del tren. El último día de viaje, cuando vio que ya se estaba muriendo de hambre, fue al comedor diciéndose a sí mismo: así tenga que pagar la cuenta lavando platos, hoy me voy a dar una gran cena. Cuando terminó de cenar, le preguntó al mesero cuánto le debo, y el mesero le dijo: no señor, usted no debe nada, el boleto incluía la alimentación. Dígale al que está a su lado que no le pase lo del joven del boleto de tren. ¿Por qué? Porque así sucede con nosotros. Tenemos la Biblia como la fuente de vida y sin embargo hacemos lo del joven de la historia. Vivimos sin entender y disfrutar lo que dice el boleto. ¿Amén o no amén? El texto de Efesios que acabamos de leer del capítulo 1, del versículo 3 al 14, es un texto con un contenido sobrenatural. ¿Sabía usted? Por eso fue que cuando lo leímos, ¿qué? No entendimos. Allí dice cosas tan profundas que necesitamos leer más de una vez para poder entender lo que dice allí. Bajo la guía del Espíritu Santo, quiero intentar en esta mañana explicarle lo que allí dice. ¿Usted quiere entender lo que dice Efesios capítulo 1 del 3 al 14? No, en serio, ¿sí o no? Espero haber despertado su curiosidad, porque ya le dije que hay cosas profundas. Espero que usted sea curioso con esto. En este texto nos habla de lo siguiente. Escúcheme por favor, se lo voy a colocar en palabras más
vocenses. ¿Cuál es el gentilicio de voza? ¿No? Bueno. Vamos a colocarlo en palabras más rolas. ¿Sí? Lo que dice el texto es esto. El texto habla de la voluntad del Padre. ¿De qué habla? La cual ha sido siempre bendecirnos. Eso es lo que dice el texto. Escúcheme, por favor, escúcheme. Para mí es importante que usted comprenda este mensaje. ¿Por qué? Porque contiene una realidad muy profunda. Habla de la voluntad del Padre, la cual ha sido siempre bendecirnos, y que para lograr esto, el Padre lo hizo por medio de Cristo. Porque no era fácil bendecirlo a usted ni bendecirme a mí. Entonces Dios lo hizo posible a través de Cristo, con el fin o con un fin. Y el fin es este: para la alabanza de su gloria. Eso significa ese pasaje. Es la voluntad del Padre, la cual ha sido siempre bendecirte. Lo hizo a través de Cristo. ¿Para qué? Para que le alabemos. Eso significa ese pasaje. Leamos nuevamente algunos versículos. Versículo 6. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Leamos ahora, por favor, el versículo 12. A fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Y leamos el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Si entendemos, escúcheme, esta es la voluntad del Padre hoy. Escúcheme, que nos bendijo con toda bendición espiritual a través de Cristo, para una razón: para que usted le alabe. ¿Cuál es el objetivo y el fin de la Biblia o de la palabra en que Dios te haya bendecido a ti con toda bendición espiritual? ¿Que tú le qué? Que tú le alabes, que haya más gozo en tu corazón, que seas más agradecido, que seas más cristiano. El objetivo es que seamos más evangélicos que nunca. Y no tenga problema con el término evangélico. Porque si tú entiendes lo que dice Efesios y lo que acabamos de leer, te dará mucho gusto ser evangélico. No negarás eso. ¿Por qué? Porque si tú entiendes lo que dice allí, entenderás que la voluntad de Dios, sin preguntar, fue esta: bendecirte con toda bendición. No sé si usted me está entendiendo esta mañana. Escúcheme, este texto realmente lo entiendes, y si lo entiendes, escúchame, te va a emocionar. ¿Por qué razón? Te hará llorar de alegría, te cambiará y hará algo precioso. Disipará todo problema que estés viviendo en este momento. Lo disipará. Porque si tú entiendes Efesios, entenderás que aunque tengas problemas, Dios te ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Y toda tristeza se disipará. Solo si lo entiendes, esto será posible. Si entiendes que por Cristo ya estás bendecido con toda bendición espiritual, y que el Padre lo hizo así porque quiso, dice la Biblia. Ahí en el texto dice que Él quiso hacerlo así, que no le preguntó a nadie. Y para que hagamos algo, alabemos su gloria. ¿Para que qué? Por eso en esta mañana quiero compartirle un mensaje que he titulado: para alabanza de su gloria. ¿Cómo se titula? Dígale al que está a su lado: este mensaje es para la alabanza de la gloria de Dios. Amén. Dios a ti te bendijo para alabanza de su gloria. Escúcheme por favor lo siguiente. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, es el autor de este mensaje. Pablo, el apóstol, quien escribió esta carta.
y se considera la perla de sus cartas. Es decir, si Pablo se echó un cabezazo escribiendo algo, fue Efesios. ¿Por qué? Por los secretos que allí dice y habla acerca de Dios, por los misticismos y las palabras tan profundas que a veces toca releer para entender. ¿Cómo así que el beneplácito? ¿Cómo así que la dispensación del cumplimiento de los tiempos? ¿Qué es esa vaina? A veces hasta toca buscar en otras versiones, a veces toca hasta leer un comentario, porque no se entiende a la ligera. Es más, yo creo que Pablo escribía inspirado por el Espíritu Santo, pero tampoco entendía. En ese orden de ideas, escúcheme, Pablo escribió este mensaje como introducción, está al principio de la carta y está dirigida a los cristianos de Efesios con el fin de fundamentarlos más en la fe y de que ellos, los que ya son cristianos, ¿cuántos son cristianos aquí? Aleluya. Que los cristianos, por eso este mensaje es para nosotros, que los cristianos dejen la pendejada, perdónenme la expresión, y se concentren en entender que Dios los ha bendecido. ¿Por qué estar tristes? Porque es notorio que casi como sucedía en el primer siglo, en el siglo XXI, los afanes de la vida están distrayéndonos a cada uno de nosotros para que no entendamos las verdades espirituales que ya tenemos. Y para mí era importante esta semana, cuando leía y preparaba este mensaje, pedirle al Espíritu Santo: Señor, hazle entender a la iglesia que es bendecido espiritualmente y que eso le importe. Porque a veces hay como más placer en que el predicador diga Dios te va a dar un carro, en que te diga Dios te bendijo con bendiciones espirituales. Y no puede ser así. Realmente el ánimo, realmente la emoción del corazón debe cambiar hoy si tú entiendes que Dios te dio una bendición espiritual en los lugares celestiales y que la Biblia dice que fue con toda bendición espiritual. El objetivo de este contenido profundo es que todo cristiano haga algo: alabe al Señor cualquiera que sea la situación que pase. ¿Cuántos dicen amén? El objetivo de este texto, escúcheme, es que realmente se cumpla en nosotros ese texto en la Biblia que dice que el Señor cambió nuestra tristeza por gozo. ¿Cuántos pueden dar testimonio de que eso es así? Debería ser cierto que los cristianos sean las personas más felices del mundo. Eso debería ser cierto. Pero a veces los cristianos son los más amargados. Llegan a la iglesia con una cara así de limón, que hasta el pastor hace un chiste y no se ríen. No debería ser así. Y no estoy diciendo que se ríe de mis chistes, le estoy diciendo que sea alegre. ¿Usted se puede reír en este momento porque Cristo está en su corazón? El objetivo de este contenido tan profundo es hacerte entender y hacerle entender a todo hijo de Dios razones, verdades, motivos contundentes por los cuales necesita alabar a Dios y su gloria, pues hizo y planeó bendiciones que no merecíamos y nos la dio porque así le plació hacerlo. En ese orden de ideas, en esta mañana quiero que veamos bendiciones espirituales que el Padre quiso darnos en Cristo para alabanza de su gloria. ¿Amén o no amén? Quiero que veamos eso, las bendiciones espirituales que el Padre quiso darnos en Cristo para alabanza de su gloria. Primer bendición espiritual que el Señor quiso darnos. Retomamos la lectura, versículo 3. Por favor, vaya despacio conmigo para poder ¿qué? Entender. Dice así la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo comienza con la conclusión, comienza alabando. ¿Se acuerda que leímos en los 3 versículos que todo era para la alabanza de qué? Pablo empieza a aplicar el mensaje porque lo ha entendido y comienza como: bendito sea Dios, alabándole. Dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos... ¿En qué tiempo está ese verbo bendecir? Bendijo. ¿Pasado, presente o futuro? Pasado, o sea que ya lo hizo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? Siguiente: según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo para que fuésemos como. Es importante para mí interpretárselo a veces de otras formas o decírselo para que usted lo comprenda. Ese versículo lo que está diciendo es lo siguiente: que Dios se echó un cabezazo antes de hacer el mundo, crear seres humanos. Y el cabezazo que Dios echó, o lo que Él predestinó a hacer, es que esos humanos que Él hiciera vivieran en santidad. ¿Estamos claros hasta ahí? Siguiente, escuche esto. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Siguiente. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, o nos aceptó en Cristo, en el amado. Siguiente, versículo 7 y hasta ahí. En quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su ¿qué? Aquí encuentro la primera bendición espiritual que Dios quiso darnos, que usted posee y puede poseer si está en Cristo: santidad. ¿Cuál es esa primera bendición? Dígale al que está a su lado: santidad. Escúcheme esto, por favor. Quiero hacerme entender en este primer punto. Escuche. El Padre quiso bendecirnos con santidad a través de Cristo. Vuelvo y se lo digo. El Padre quiso bendecirnos ¿con qué? Con santidad a través de Cristo, para alabanza de su gloria. ¿Qué es santidad? Santidad es separación. Es un conocimiento que lleva a separarse de todo cuanto es pecado, de todo cuanto es impuro, y ponerse aparte para un uso sagrado. Dice la palabra: sé santo porque yo, el Señor, soy santo, dice la Biblia. Notemos cómo Dios demanda a los seres humanos santidad. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Dios, ¿cómo te demandaría algo a ti que sería imposible para ti lograr? Santidad es un llamado. El llamado a la santidad en esta vida es un mandato de Dios a poner en práctica con respecto a nuestros pensamientos, a nuestras costumbres, a nuestras acciones. Hemos de ser santos en obediencia a Dios, porque la palabra también dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. La santidad es una transformación. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho santo a aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Por eso quiero preguntar en esta mañana: ¿cuántos santos hay aquí? Vamos a hacerlo otra vez. ¿Cuántos santos hay aquí? Levanten la mano los santos. ¿Y los demás por qué no la levantan? Tranquilos. Este tipo de términos, la iglesia lucha con ellos. ¿Sabe por qué? Por no entender qué. Se nos ha enseñado que santo es aquel que es un santurrón, que no hace nada, que no mira. La Biblia dice que el Señor hizo santo a aquel que tiene a Cristo en su corazón. En ese orden de ideas, quiero que usted escuche lo que dice la palabra. Dice: pero ahora Dios, a fin de presentarnos santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo. Escúcheme, mi querido hermano, ¿por qué no aceptar y entender la sana doctrina de la Biblia cuando dice que todo aquel que recibió a Cristo en su corazón como su Salvador es santo? ¿Por qué luchar con eso si eso es lo que dice la Biblia? No confundas, por eso para mí era importante hablarte de la santidad. ¿Qué significa ser santo? Ser apartado para un uso exclusivo. Y escúcheme, obviamente sin Cristo es imposible que sea santo,
Pero ¿por qué la Biblia dice, ya no vivo yo más? Escúcheme, si tú no te consideras santo, necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Porque el día que llegues al cielo y te vayan a dejar entrar al cielo, escúcheme, al lugar del reino de los cielos, el único requisito es que tengas a Cristo en tu corazón para que Dios vea a Cristo y no te vea a ti. Amén. Eso en teología se llama imputación. Y escúcheme lo que le quiero decir. Eso nos dice la Biblia. Dios tenía un sueño, Dios tenía un objetivo. ¿Y cuál era? Preservarnos santos. Pero escuche esto que le voy a decir. El Padre quiso bendecirnos espiritualmente con santidad para que le alabemos. En el contexto de Efesios, el Padre quiso que desde el principio fuésemos santos y sin tacha. Pero usted sabe y yo sé por qué razón de pronto muchos no levantamos la mano, no levantaron la mano. Y es porque algo entró por Adán y Eva. ¿Cómo se llama esa vaina que entró por Adán y Eva? Pecado. ¿Cómo se llama? Entonces dicen, pastor, ¿cómo voy a ser santo? Yo no estoy diciendo que seas perfecto, yo estoy diciendo que seas. Y una cosa es perfección y otra cosa es ser santo. Son dos cosas diferentes. Santo te hace Cristo. Y es aquí donde yo lo entiendo. ¿Usted entiende lo que lee? La Biblia dice que aquel que ha recibido a Cristo ha recibido la santidad. ¿Por qué luchar con ese término? ¿Y por qué seguir creyendo lo que el diablo quiere que creas cuando la Biblia te está enseñando otra cosa? ¿Por qué luchar con conceptos bíblicos que son de Dios y que dicen lo que es? Pastor, entonces ¿cómo podría llamar a una persona que es cristiana y que comete pecados? Es un hermano que lucha contra el pecado. Es más, me voy a meter en aguas más. Aquel que tiene a Cristo en su corazón, es imposible que diga que es pecador. Pecador en la Biblia es aquella persona que no ha recibido a Cristo. Ese es un pecador. Pero en la Biblia, aquel que recibió a Cristo, porque ¿qué hizo Cristo en la cruz? ¿Acaso Cristo en la cruz no hizo expiar nuestros pecados, pagarlos? Entonces, ¿por qué si recibiste a Cristo sigues diciendo que eres pecador? Entonces, ¿Cristo no ha pagado tus pecados? ¿No? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Bueno, no quiero que esté de acuerdo conmigo, quiero que esté de acuerdo con la Biblia, y eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos llamar a un cristiano que lucha o que comete pecados? Es un cristiano que lucha contra el pecado, que tiene luchas, que tiene debilidades, pero ya no pertenece al reino de las tinieblas. O si no, escúcheme, en vano hubiese sido la muerte de Cristo. ¿Señor? Claro, ese no es el título, ese no es el título. Escúcheme, porque el título que ahora recibiste cuando recibiste a Cristo es ser llamado hijo de Dios. Ahora ese es el título que tienes. El título de pecadores lo teníamos antes de conocer a quién. A Cristo. Ahí sí éramos pecadores. Pero cuando recibimos a Cristo, si lo hemos recibido de todo corazón y si hemos creído en Él, que eso es algo que yo no sé, eso es algo que usted sabrá y que Dios sabe. Porque yo no puedo, y le quiero decir esto, hoy estoy hablando de doctrina porque es importante que la iglesia lo sepa. Yo no puedo tener términos absolutistas como decir en esta mañana, todos los que estamos aquí somos salvos. Eso yo no lo sé. Yo no sé eso. Usted sabe si usted es salvo o no. Usted es el que sabe y Dios. Porque la salvación es una experiencia con mi Señor Jesucristo. Y si dudas y si tienes luchas con estos términos que te estoy diciendo, te invito a que conozcas al Cristo que se predica en los evangelios. Te invito a que conozcas a Jesús de verdad, de todo corazón. Porque aún en este mundo hay cristianos que dudan de lo que Dios ha hecho por ellos. Y Pablo lo que está tratando de decirle a los efesios es eso: entiendan que ustedes fueron bendecidos con toda bendición espiritual. Sí, cuando Cristo murió en la cruz y ustedes le reciben como su Señor y Salvador, recibieron la bendición de la santidad. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que usted, cuando su hijo diga mentiras, no le diga mentiroso, porque ese es un título. Dígale: tú, ¿por qué dices mentiras si tú no eres mentiroso? Eso es bien diferente.
¿Sí me hago entender o no? Ese sí es. ¿Y usted por qué está diciendo mentiras si usted no es mentiroso? Entonces Dios a todos nos llamaría: ¿y usted por qué? Si usted es un pecador. Entonces, ¿qué hizo Cristo por mí? Por favor, hay muchos cristianos que con su manera a veces quieren demostrar que son realmente evangélicos y cristianos porque reconocen que son pecadores. Yo soy un pecador y lo reconozco. Están anulando lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Por qué anulas lo que Jesús hizo en la cruz por ti? Te invito a que conozcas a Cristo. ¿Amén o no amén? Para avanzar, porque el tiempo se me fue. El versículo 3 habla de cosas interesantes. Nos indica la razón principal de alabar a Dios el Padre, por la que también tenemos ahora santidad. Dicho en otras palabras, este versículo sería así: demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Eso significa ese versículo. ¿Quién nos trajo esas bendiciones que no merecíamos? Cristo, cuando vino ¿de dónde? Del cielo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Es decir, somos bendecidos en santidad porque el Padre así lo quiso a través de Cristo. Las bendiciones que Dios nos dio a través de Cristo, que ya tenemos, son de un nivel muy elevado. Note cómo el versículo dice bendiciones espirituales, no dice materiales. ¿De qué nivel son las bendiciones que Cristo nos trajo del cielo? ¿Espirituales o materiales? Espirituales, es decir, son bendiciones de otro nivel. Son bendiciones que no se pueden disfrutar aquí en la tierra simplemente, porque el ser cristiano o el haber recibido a Cristo es tan poderoso que yo no solo lo disfruto aquí en la tierra, sino que cuando me muera lo disfruto también ¿dónde? En el cielo. No sé si me hago entender lo que le estoy diciendo. Vuelvo y le pregunto, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Por eso debería existir una sonrisa de oreja a oreja, porque aunque se ponga dura la situación, si usted se llegase a morir de hambre, ¿quién lo esperaría en el cielo? Para mí siempre fue un interrogante preguntarme por qué los grandes de la Biblia, a pesar de sus sufrimientos, seguían adelante con Dios. ¿Por qué no se echaban para atrás? Me impacta un texto en Hechos de los Apóstoles de Pablo y Silas. Están en la cárcel romana, fueron azotados y torturados, y a las 12 de la noche están cantando. Allá encadenados. He decidido seguir a Cristo. Dice la Biblia que cantaban himnos. ¿Qué hace que una persona, después de ser azotada, después de ser torturada y después de estar colgada en una cárcel, le cante a Dios con amor? ¿Qué hace eso? Dígame usted, ¿qué hace eso? Y nosotros, llegó el recibo por 500,000, pastor, estoy desanimado. El Señor no me escucha. Escúchame, mi querido hermano, ¿es justo con nuestro Dios las pendejadas por las que nos desanimamos? ¿Es justo con Dios, después de todo lo que Él hizo por nosotros, no seguirle y ser inconstantes en Él? Ser tan inconstantes y tener el descaro de decir, es que Dios me entiende. ¿Es justo con Dios después de todo lo que Él hizo por nosotros? Porque este versículo lo que nos habla es tras bambalinas lo que el Padre hizo. Por eso este es un cabezazo que se echó Pablo, porque Pablo nos está contando secretos que sucedieron en el cielo. Pensamiento, es decir, usted cuando va a hacer una maqueta, un proyecto, usted primero ¿qué hace? Se sienta y ¿qué? ¿Sí? Por ejemplo, yo hoy a ustedes les traje aquí un bosquejo, una predicación, pero nadie sabe a qué horas la hice, cuándo me levanté, cuándo no pude dormir pensando en los textos bíblicos. Yo no le cuento a usted tras bambalinas todo lo que yo hice para que saliera esto. Escúcheme, ¿sabe qué hace Pablo? Pablo nos cuenta en estos versículos tras bambalinas todo lo que Dios en el cielo planeó antes de hacerlo. ¿Acaso eso no es profundo para usted? Amén. En ese orden de ideas, versículo 4:
Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Este es el plan original que Dios tenía para usted. Que usted viviera sin ¿qué? No nos debería gustar el pecado, porque originalmente Dios nos creó para que viviéramos sin. Sí, dígale al que está a su lado, Dios a usted lo creó para que originalmente viviera sin pecado. Dígale así. Para que originalmente viva sin ¿qué? Sin pecado. Y escúcheme, pero hubo un problema. Satanás entró a hacer daño, introdujo el pecado en la humanidad. Al parecer, escúcheme, quiero que usted me entienda aquí, es que esto, hablar de doctrina a veces, tengo que hacerlo de la forma en que lo estoy haciendo porque la doctrina tiende a ser seca. ¿Sí? Entonces, escúcheme esto. Imagínese a Dios antes de crear el mundo planeando hacerlo a usted. Voy a hacer a esta persona, le voy a colocar estos ojitos. Algunos nos echó más barro que a otros. Entonces está haciéndolo. Dijo, y mi voluntad, dice el versículo 4, escúcheme, según el versículo 4, escúcheme, la voluntad de Dios es que ese muñequito que hizo de barro, o sea, usted ahí lo colocaron en la tierra y que viva en santidad. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué sintió Dios cuando el pecado entró en la humanidad respecto a su plan original? Él ve que Satanás introduce el pecado en Adán y Eva y va y busca a Adán y se da cuenta que entró el pecado. ¿Qué siente Dios referente a su plan? Dígame. Es como cuando usted llega y hace una silla y usted se la quiere regalar a esa persona especial y usted se la regala, la hizo así, la hizo bien bonita y se la entrega, y usted cuando va a visitarla esa silla está por allá botada, partida. ¿Usted qué siente? Dígame qué sintió Dios cuando vio que el pecado entró. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios no solo sintió tristeza, sino que sintió amor. Se echó un cabezazo. ¿Sabe cuál es el cabezazo que se echó el Señor? El cabezazo está del versículo 5 al versículo 7. Mire el cabezazo que se echó Dios para que su plan original no fuera interrumpido. Mire, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Hijos suyos, ¿por medio de quién? Según el puro afecto de su voluntad. Siguiente. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, nos aceptó en Cristo. Siguiente. En quien tenemos ¿qué? ¿Alguien sabe qué es redención? ¿Se da cuenta que uno lee la Biblia y no la entiende? ¿Qué es redención? Rescatar es, originalmente redimir es saldar una cuenta. Entonces dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de ¿qué? Según la riqueza de su gracia. Satanás se creyó abeja y dijo, me le voy a tirar el plan a Dios. Él creyó que los seres humanos iban a vivir en santidad, pero mira el pecado. Y el Señor, el Padre, salió más abeja porque envió a su único hijo a morir en la cruz, para que ahora a través de él, todo aquel que crea en él, sea santo. ¿Me entiende? Es decir, a la pregunta, ¿será que el plan del Padre de que viviéramos en santidad ya no se puede? Dios le dijo a Satanás, sí se puede, porque como usted metió el pecado, ahora yo envío a mi hijo para que mi plan original siga en pie. Qué cosa tan maravillosa. ¿A usted no le parece maravilloso eso? ¿Usted sabía que Dios planeó eso tras bambalinas? Usted y yo vivimos aquí alegremente, pero eso sucedió en la eternidad. Pasemos rápidamente al siguiente punto. Y escúcheme, Dios hizo esto para que le alabemos y para que adoremos su grande nombre, porque Él hizo esto, lo hizo por usted y por mí. Tremendo todo esto que el Padre hizo para darnos santidad, para que seamos santos como Él. Alábalo entonces, alaba su gloria. Esta es la reacción que espera de nosotros. Y si aún practicas el pecado, hoy debes entender que Dios tiene un plan original para ti, que vivas en santidad, y lo hizo al alcance de la mano a través de Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso sí se puede vivir en santidad. Sí es posible. O si no, la iglesia no tendría razón
de ser. Rápidamente, porque este segundo punto me apasiona aún más. Versículo 8. Hasta aquí hemos visto la primera bendición espiritual que el Padre quiso darnos en Cristo para alabanza de su gloria. ¿Cuál es? Santidad. Segunda, escuche esto porque esto se vuelve aquí de locura. Esto es tremendo. Mire, ¿qué hizo? Dice Pablo, yo no sé por qué. ¿Cómo escribió eso? Mire, ¿qué hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia? Siguiente, hasta el 10. Dándonos a conocer ¿qué? Dios, ¿qué nos hizo dar a conocer? El misterio de su, porque la voluntad de Dios es un ¿qué? Es un misterio. Dice, según su, diga conmigo, beneplácito. ¿Alguien sabe qué significa beneplácito? ¿No? ¿No sabe qué? Ahorita le digo. El cual se había propuesto en ¿qué? Qué cosa tan tremenda. ¿Cómo Pablo hizo para saber eso? El cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10, y aquí está la perla de esa perícopa. Mírela. Dios se propuso en sí mismo hacer algo. Reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están ¿dónde? Hermano, ¿entiende lo que lees? ¿A qué le voy a contar? La segunda bendición espiritual que el Padre nos dio. Primero, santidad. Segundo, bienestar. Dígale que a su lado, bienestar. El Padre quiso darnos bienestar. El bienestar con el cual Dios quiso bendecirnos implica articular todas las cosas. ¿Bienestar qué es? Articular todas las cosas para que no mueras, sino para que te beneficies, para que seas bendecido, doblemente bendecido. El bienestar que Dios nos da trasciende a la eternidad. Escuche, el bienestar con el cual Dios nos bendijo es lo que conviene para la vida de un ser humano. El bienestar como bendición que Dios nos dio es contar con el favor de Dios. Y no lo limites a pensar, cuando digo favor o bienestar, en que Dios hace que todo te salga bien. No, sino me refiero al estado personal que Dios nos ofrece y nos tiene preparado en el cielo. Es decir, Dios prepara un lugar. ¿Se acuerda que Jesús le dijo a los discípulos, me voy a preparar moradas? Es decir, habitaciones en la casa de Dios. Dios está preparando, Jesús en este momento está preparando en el cielo un reino celestial que va a venir a la tierra. Por eso la Biblia en Apocalipsis capítulo 22 habla de los cielos nuevos y la tierra. ¿Usted cómo se imagina ese lugar que la Biblia dice que el niño jugará con la serpiente porque no hay maldad? Y que el león jugará con la oveja y no se la va a comer porque no hay maldad. Ese lugar que es un paraíso, que es una realidad, no es una fantasía. Además viviremos antes de eso el reino milenial de Cristo. Viviremos 1000 años con Cristo. Cristo vendrá a la tierra y estará 1000 años con nosotros. ¿Cómo se imagina usted ese momento? ¿Sabe? Si uno pensara más en la eternidad, dejaría la pendejada de los problemas terrenales. En ese orden de ideas, el bienestar como bendición de Dios es eterno. El Padre quiso bendecirnos con bienestar espiritual. En el contexto de Efesios, escúcheme, el Padre desde el principio ha tenido un plan de salvación para sus hijos, el cual implicaba gobernar sobre la humanidad. Pero cuando el pecado entró, el pecado fue el que gobernó sobre la humanidad. Entonces Dios echó un cabezazo. Cristo. Todo aquel que reciba a Cristo, entonces será bienaventurado y recibirá un bienestar celestial. Porque según el versículo 10, que ya a continuación le voy a contar para que se sorprenda conmigo, el plan de Dios es este: culminar el fin de las eras con el señorío universal de Cristo, lo cual trae bienestar a sus hijos. Recordemos que las bendiciones de Dios son espirituales. El Padre
al tocar la vida de una persona a través de Cristo, abre su entendimiento. Versículo 8. ¿Y cuál es la sabiduría que Dios nos quiere entregar? La sabiduría de hacernos entender su plan. Dios tiene un plan místico, versículo 9, y el misterio de su voluntad es un misterio que el Señor quiere revelarnos hoy. Escuche esto. Esto significa, más o menos, parafraseando el versículo 9 y 10. Escuche por favor. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. ¿Entendió lo que acabo de decir? No, escúcheme otra vez. Voy a aplicar el versículo de otra forma. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. La palabra beneplácito es que es complacer en dar permiso. Eso significa beneplácito. Es decir, a Dios le complació darle permiso a Cristo hacer lo que Cristo quería hacer. ¿Qué es? El cual se había propuesto en sí mismo. Escúcheme, ese propuesto en sí mismo es algo tremendo. Porque lo que quiere decir el propuesto en sí mismo es que cuando Dios el Padre, necesitó consultar a alguien para ver si era buena decisión enviar a Jesús. ¿Y con quién consultó? ¿Con quién consultó? Diga, con él mismo. Entonces imagínese lo que Pablo nos está diciendo. En el cielo hubo una reunión. Estuvo el Padre, estuvo el Hijo, estuvo el Espíritu Santo y consultaron. ¿Cómo salvamos a la humanidad? Cristo va a ir, morirás en la cruz y al final, cuando se termine el mundo, el Padre, yo beneplácito, me complazco en darte permiso de que tú seas el jefe de todo. Eso es lo que significa el versículo 9 y 10. Es decir, ¿por qué hablo de bienestar como segunda bendición que Dios nos dio? Escúchame, porque al final de la era, dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, todas las que están en el cielo y la tierra, en la dispensación del cumplimiento de los qué. ¿Qué es esa frase tan profunda que toca leerla y buscarla en otros contextos para poder entenderla? Dispensación significa esto. Su término más cercano al español, porque dispensar es una palabra griega, lo más cercano al español es esto: administrar. ¿Qué significa dispensar? Dispensación. Entonces, ¿quién va a ser el administrador del reino de los cielos al final de la era? Cristo. Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, ¿qué le espera? ¿Qué te espera a ti si desde hoy amas a Cristo? Sabiendo que al final de la era Cristo es el que va a administrar toda esta vaina. ¿Qué le espera a usted? Bienestar. ¿Qué le espera? Bienestar. Por eso, mi querido hermano, el dueño de la hacienda es el Padre, el administrador es el Hijo y usted y yo somos los obreros. Es bueno que desde ya usted comience a ganarse el corazón del administrador, es decir, de Cristo, para que cuando llegue el día, el final de los tiempos, Cristo, entonces, como dice la palabra, no te vomite de su boca. Y cuando Él esté administrando el mundo y los cielos, nuevos cielos y nueva tierra, ¿nota cómo Pablo está hablando de Apocalipsis? Cuando llegue el momento de que Cristo administre los cielos nuevos y la nueva tierra, usted se aparta de ese hacendado. ¿Qué le espera a usted y a mí? Bienestar. Bienestar. Yo pregunto en esta mañana, ¿alguien de los que está aquí está entendiendo esta palabra? Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Usted está entendiendo esta palabra? Eso significan esos versículos. Y termino con lo siguiente porque el tiempo se nos fue. Hasta aquí hemos visto dos bendiciones espirituales. ¿Cómo son las bendiciones?
que el Padre quiso darte en Cristo para alabanza de su gloria. Santidad, bienestar. Bienestar. Tercera y última. Versículo 11 al 14. En él asimismo tuvimos que, además de todo eso, ¿qué tenemos en Dios? Tenemos una ¿qué? Una herencia. Habiendo sido predestinados, se ha repetido esa palabra varias veces, la predestinación, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Note cómo ha sido la voluntad de Dios este plan. Versículo siguiente. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Si usted se va al contexto, hace exégesis y se va al contexto, ese versículo habla de los judíos. Pablo se está incluyendo primeramente nosotros los que esperábamos en Cristo. Está hablando del pueblo judío, pero hay esperanza para los colombianos. Siguiente versículo. Versículo anterior, 13. En él también vosotros, Efesios, ¿no? Los efesios, ahí caben los gentiles, los colombianos, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuántos de los que están aquí oyen la palabra? Amén. Habiendo oído el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuántos aquí recibieron a Cristo en su corazón? Amén. Dice, y habiendo creído. ¿Cuántos creyeron? Amén. Entonces, todo aquel que haya oído la palabra, que haya creído el evangelio, es decir, que lo haya oído y que haya creído en Cristo, dice, fue por el Padre sellado con el Espíritu Santo. Amén. Siguiente versículo. ¿Para qué el sello? Que es las arras de nuestra. ¿Se acuerda de la herencia que habló arriba? Que dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Quiénes son la posesión adquirida? Diga nosotros. Porque Dios nos adquirió a precio de. ¿Sabe cómo nos llama en la Biblia Dios? Posesión adquirida. Tremendo, ¿no le parece a usted? Y termina, para alabanza. Tercer bendición espiritual que Dios nos dio, herencia. Ahora, para terminar, porque el tiempo se me fue, no lo voy a explicar completamente con lo que tengo, pero se lo voy a decir así. ¿Qué podemos heredar del Padre Celestial? Voy a usar a mi hermano Nelson. Mi hermano Nelson tiene su familia. Él ¿qué le puede dejar de herencia a sus hijos? Su casa, ¿cierto? Las posesiones que él tenga. Bien. ¿Qué hereda un hijo de Dios? ¿Qué heredamos del Padre? Ese todo es muy general. ¿Cómo es que dice el versículo 3? Que fuimos bendecidos con toda bendición. ¿Qué? Por lo tanto, la herencia es espiritual. ¿Cuál es la herencia espiritual que Dios nos deja? ¿Ha leído Apocalipsis? ¿No? Esto, el reino de los cielos. Es decir, un lugar más allá del sol. ¿Has escuchado la canción? Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Cuando la Biblia habla de la herencia, en este pasaje, está hablando de el reino de los cielos. Está hablando de una heredad celestial. Es decir, que el Señor tiene preparada una morada, una casa, donde hay calles de oro y mar de cristal. ¿Usted no sueña con estar en el cielo? ¿No o sí? Escúcheme, mi querido hermano, la herencia de la cual habla la Biblia es esa. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo cumple esta función: sellarte desde ya, para que cuando sea el día de la redención de la posesión adquirida, es decir, hasta que todos los que han de ser salvos lleguen a los pies de Cristo. Por eso es que todavía Cristo no viene. Pastor, ¿por qué Cristo todavía no viene? Se dijo que venía pronto. Porque aún falta que se añadan a su reino personas que serán salvadas.
Eso es lo que dice el versículo 14. Entonces, el día que llegue ese momento, heredaremos. Es decir, que la herencia es una promesa, porque todavía no estamos viviendo la herencia completamente que Dios tiene para nosotros. Por eso es que Abraham, en Hebreos capítulo 11, no se amarga su corazón contra Dios, porque Dios se acuerda con qué motivación lo saca de Ur de los Caldeos. ¿Qué le promete Dios para su tierra y su parentela? Una herencia. Te daré una heredad, una tierra prometida. Abraham, dice la Biblia, que salió errante de Ur de los Caldeos y se la pasó toda la vida viviendo como extranjero. Y dice Hebreos 11 que Abraham nunca poseyó la tierra. Pero la Biblia dice que Abraham no se amargó, sino que Abraham, cuando murió, entendió que su herencia era. Entonces, ya, Dios no me sacó para darme una tierra de Canaán, sino para darme el cielo. Escúcheme, esa es la herencia que le espera a toda persona que ama a Cristo con todo su corazón. Amén o no amén. Y escúcheme, como está este planeta, como están las cosas que vemos alrededor, ¿cuántos deseamos que Cristo venga pronto? Y sí, mi hermano, es importante que usted y yo oremos por ello. Hay gente que no ora por eso, pero la Biblia dice en Apocalipsis, termina Juan adorando diciéndole: sí, ven Señor Jesús. Y el próximo evento escatológico que esperamos es el arrebatamiento de la iglesia. Por eso, si Cristo viniera hoy, ¿estás listo para irte con Él? Si Cristo viniera hoy, usted está con la frente en alto y decirle: sí, yo me iría con el Señor. Porque el arrebatamiento, dice la Biblia, que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche, sin avisarle a nadie. Y escúcheme, esto que le predico hoy es importante que usted lo sepa. ¿Por qué? Porque a los que amamos a Dios nos espera una herencia. Allí usted no va a llorar, porque la Biblia dice en Apocalipsis que allí no hay llanto, ni tristeza, ni tampoco hay dolor, sino que allí alabamos a Dios por los siglos de los siglos. Allí no hay hospitales. Allí, en ese precioso lugar, alabamos al Rey con todo nuestro corazón y vivimos con Cristo en su reino milenial. Esas son las promesas que nos deben a nosotros hacernos levantar todos los días para seguir adelante, seguir con nuestras vidas, seguir con nuestra familia, pero procurar nuestra mente puesta en el Señor y en la salvación. Amén. Termino con lo siguiente: bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales implicó que Dios diseñara un plan de salvación, el cual no se limita a decir soy salvo, sino a reconocer tras bambalinas todo lo que Dios planeó. ¿Qué entiendes por lo siguiente? Fuiste bendecido por el Padre con toda bendición espiritual. ¿Usted qué entiende por eso? ¿Qué entiende usted por eso? ¿Seguimos? Bien, sigamos. Termino con esto, mi querido hermano. Déjeme por favor contarle lo siguiente. Una paráfrasis de esta bendición tan profunda sería más o menos así. Escuchen: demos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. Dios hizo todo esto para alabanza de su gloria, para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor. Escuche esto: por su gran sabiduría y conocimiento, Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, y al frente de ellas pondrá a Cristo como jefe.
Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Dios quiso que los judíos fueran los primeros en poner su esperanza en Cristo para alabanza de su gloria. Aquellos que oigan y crean la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, gracias a Cristo pasarán a formar parte del pueblo de Dios y recibirán el Espíritu Santo, el cual ya ha sido prometido. Lo recibirán como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que forman parte de su pueblo para alabanza de su gloria. Todas estas bendiciones de Dios, Dios nos las dio a nosotros para que le alabemos. ¿Dios merece ser alabado? ¿Qué dice usted? Esto debería desplazar toda tristeza y toda preocupación que tengamos. Colóquese de pie. Le invito a que cierre sus ojos. Le invito a que piense en las bendiciones espirituales que estamos hablando esta mañana en este lugar. Si hay alguna persona en esta casa que no ha recibido a Cristo en su corazón, hoy quiero decirte que el Señor, a través de este mensaje, te está diciendo, como en los últimos versículos, que aquel que oiga, crea en el Evangelio y en Cristo, será salvo. Y le quiero invitar que allá donde usted está, piense en que Dios le bendijo a usted y me bendijo a mí con santidad. Nos bendijo con bienestar. Nos bendijo con una herencia. ¿Qué lo motiva a usted a ser cristiano? Debería motivarlo Cristo. Las bendiciones espirituales, el reino de los cielos. Señor, ayúdanos a entender esta palabra. Ayúdanos en esta mañana a recibir esto que nos acabas de dar y a vivirlo, Señor, a no dudar. Esta palabra debe retarnos a estar en santidad delante de tu presencia. Esta palabra debe retarnos, Señor, a buscarte con todo nuestro corazón. Esta palabra debe emocionarnos a entender que el Padre que tenemos es un Padre asombroso, sobrenatural, que siempre ha querido el bien para sus hijos, que siempre ha deseado bendiciones eternas para lo suyo. Te adoramos, alabémoslo. Recuerde que esto es para alabanza de su gloria, que te espera un lugar en el cielo eterno. Y por eso te decimos aleluya, 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 mi libertador. Él merece ser alabado. Aleluya, 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 mi libertador. Que toda lengua le alabe. Aleluya, 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 mi libertador.
aleluya, aleluya. Alábalo, aleluya. La voz de la iglesia. Ah. Alábalo. Aleluya, aleluya. Levanta tus manos, dile. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Dale un aplauso a tu libertador, Cristo, nuestro Señor. Recibe toda alabanza, recibe toda alabanza, recibe toda alabanza, Señor. Te adoramos por siempre. Amén y amén.